Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayúu para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Este es un mensaje de la EPS indígena Anas Wayúu. Con acceso efectivo a información y servicios de salud sexual y reproductiva, disminuimos los embarazos en la niñez y la adolescencia. Únete a la Semana Andina de Prevención de Embarazo 2020. Hoy nuestro invitado es Reinaldo Ipuana. Él es licenciado en Educación Básica de la Universidad Javeriana y enfermero auxiliar del Instituto Lingüístico de Verano del Departamento del Meta. Su experiencia profesional se ha centrado en la educación. Fue el primer secretario de la Junta del Consejo de la EPS indígena Anas Wayúu por 5 años. Además, fundador de la Escuela de la Comunidad Piyu Shipana. De igual manera, ha trabajado con las comunidades. Durante 10 años estuvo en Azocabildos, trabajando desde la alta, la media y baja Albania. Cuenta con una gran fortaleza, ser docente bilingüe español-wayunaiki. Con él hablaremos de la importancia de la educación para seguir cuidándonos en tiempos de pandemia. Reinaldo Ipuana González, licenciado en Educación Básica, Javeriana, Chabogota. Otamatashi Niaya, enfermero auxiliar, Instituto Lingüístico de Verano, Departamento Meta, Manaca. Tuniatai Kanai, Shiatuyarai, Ekirahaka. Niahoru tu Parahachka, secretario, Surutuyarai, Junta Directiva, Senai Anas Wayúu. Sou Harai Huya. Otamatasi Niaya, Niachiare, Etashka, Skis, Puratuenyatin, Ekirahapure. Suludranumanka Piushpana. Ayatapu Shoro Niaya, Sopuna Porohuya, Suma Azocabildo. Senayakari Hawayú Chawimpehe, Yapasana y Rubna Hotamasicha Wapomingo. Watasari Tekasa, Caprero. Katsins to Quaipaka Suruto, Ekira Hriñas and Tentuhin to Wanikika, and Tuhin Horo to Seneca Arihuna. Sopkai Tuyare, Washa Wayachika Namaji Warikai. Tu sawan kat ekirahawaka spuratu ay mahirawaka sopuna en wamana surupna woman tu yaray areyahawaka. Reinaldo, ¿cómo ha cambiado la educación en las comunidades para orientar y mantener informada a la comunidad educativa acerca del comportamiento del COVID-19? Anuana sakira watamate ho parhia kanairu sopna kasawana hak mai sopna tekirahawaka mauna Surupna Tomaka R en Coregia, Tumhote, Areya o COVID-19, Manaca. Buenos días, agradecidos con nuestros oyentes Wayúu y no Wayúu del programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Wayúu. La educación en las comunidades Wayúu que poseen escuelas han sido muy bien educados en cuanto a la pandemia del COVID-19 por parte de los docentes Wayúu y los pedagogos, porque desde el momento dado, cuando inició la pandemia, cancelaron las clases en aula. Al parecer, ya iniciaron en el momento dado las clases virtuales a los jóvenes de secundaria y los trabajos en módulo a la educación primaria, donde cada 15 días se acercan esos jóvenes a la institución educativa a buscar sus módulos por grupo de 6 a 10 estudiantes por día, cuidando de las aglomeraciones. Les han entregado folletos para su autocuidado por parte de las IPS, programas extramurales de nuestra red de apoyo de la EPS Anas Wayúu, llevando charlas de educación de prevención a los niños y jóvenes y a las familias por casa, porque la están haciendo constantemente a través de las IPS que son red de la EPS Anas Wayúu, apoyado por los docentes, líderes y autoridades. Guatemala en Pushwaya, Anaya Otsihoro, Nahuane Bernacuno Wayúu, Aphakan, yo toco, solo te canurica, pia que otowayakan ashashwesop, nana, solo te PSIka Anas Wayúu. Hexocaicate, ashashwesop, nanacuac, panairu, Wayúu, canairu.
na huasquejan stick te esquirra huacat. Shimoi sa esmoi su una jotareya huacat esquirra huacat anoptasia escuay panastuma se me hay más antes de pitch que el sur y otra areya o COVID-19 manacats que jamoi na shaware trita hut que ta katsuru te esquirra hareka nasahan te nekirra karaka carraro te nekirra karaka sulu te nekirra hareka otamusia virtual mana katsulu mana kachuer namai nai ruatu hain kana mure wai mai kana hain alo ten pura hatas pura huya ka toi ruane nakua narut kan pian wai semana nasaha te haika namai senai pari rawarinaya no shuwai mare makai kiro poroto wai te pitch na nasaha intente ke rekanai skamoi no shi hut ke tenene mana shi naya maka kan nai mahai suri to hut ke ta ka wane wai skua chaya ekira hashi naya stomat arrut ka wai kariro te IPS que shita en carrero que se chia inaya se oroho wa na hap se que cherra en naya na ero ni caso no hote na haramo nya allá tent ai mahainai no shi warait en maya hut que te maktu wakwe que waya que na ruayukan hut que wachia na shi na wane wer na ku na te pitch na chia na trihimari kariro otam si te neika warait te IPS que na inken se yoto na más pura chia wa na yakan na kari na toma na iro rahirikana na toma na líder kana tamshina autoridad kana ruane vernaku sulumma karu kaliru esquirhare wane wersku ya te no man kaliru no wayu kana wane werku ushuai. Este es un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Si conoces algún caso de violencia o abuso sexual contra niñas y adolescentes, denuncia ante las autoridades. Para orientación, llama a las líneas gratuitas 155 o 144. Únete a la Semana Andina de Prevención de Embarazo 2020. Debido a la situación de pandemia, ¿de qué manera en las comunidades se ha propendido por una alimentación integral para los niños, niñas y adolescentes? Y que además ayude a combatir el virus del COVID-19. Anu anasakira kama uria horu musmaya. Hosu unna te areya huacat kanuria kat COVID-19. Hamus kuai petuayu kolur pole teneskrin hatiana te pitch kanairo. Otamsita himari kalisun espia waner no kuma unaya. Pura anainten teneskrin que suri hoines potayurike. Bueno, debido a la pandemia, ¿de qué manera las comunidades se han propendido por sus alimentos integrales en los niños de acuerdo en las instituciones educativas? Los estudiantes antes de la pandemia recibían un programa del PAE, Proyecto de Atención de Alimentos en Educación, una ración diaria complementaria en el aula de clase. Debido al cuidado que se está haciendo por la pandemia, las entidades operadoras entregan mensualmente un paquete de raciones de alimentos crudos para complementar los alimentos de los niños y niñas y los jóvenes donde hay escuelas en las comunidades indígenas, a la cual ellos son los que lo preparan los padres en casa para complementar los alimentos que proveen los padres. Gracias a estos operadores que con todo el protocolo de protección ante el COVID han hecho y también han llevado programas de educación, de cuidado, de lavado de manos, de protegerse, el distanciamiento en sí también lo están haciendo en el momento dado, que cuando ellos entregan el paquete racional a los padres, ellos van llamando a una lista de 6, 10 padres diarios para entregar esas raciones. Esto lo reciben una vez al mes desde el momento dado que comenzó la pandemia en la población guayú. Entonces esto gracias al apoyo que han adquirido de parte de estos operadores para recibir esos alimentos que han recibido para complementar la alimentación que ellos tienen a base de maíz en las comunidades indígenas. Muy joru, makata kiraka makana kuai pana ekira hashi kana irwa suru pana hamo y mais kuai pat nayaro hot kamos tasakiraka. Usted asa ospura pana hosu tunte kobi manaka te kanurikat pae tap kat shinte pitch ka hayumos po ka ante namoi horu te apenas namo nain yasan shia sana apenas pura como hitene kan espiaro kam na ai mahiraina yasana nasaha wala shika shiwa ita apenas kan namo anaya accesa uska como en huko mostana yaro que natona na shika na irumichpa
Moi hatahai akari hinaya kana iruspura ten hukumus nama na sut sainai surya yu hinaya ho hona ispulate areya hawakobi mnaka wataha uston hotra ante kasi teneskoin kasne ke cher hena saha sanai hotra kayata wa inayairo wataha utra anas kuai panatoma anas natun ekira hiri kana wane oirnakua tana yatankat sama ho kayata wa inayairo na asaha tekut nai kan sanakari hana sana kira autoridad kana una líder kana tra kai ho shipa hetmana kana mai talachi wa ismati skamai no resapne namai makat ketwa matsen selenai pole ana saka no ho su utto te pichkalero sen su tun tare hamna ka tsup me korehi makat pushu anaya wa se saute mai hatta haishia. Este es un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Con acceso efectivo a información y servicios de salud sexual y reproductiva, disminuimos los embarazos en la niñez y la adolescencia. Únete a la Semana Andina de Prevención de Embarazo 2020. El virus no se ha ido, sigue entre nosotros. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para que en los centros educativos, los niños, niñas y adolescentes se sigan cuidando del virus? Te areya waka maununyari ayat waka wanepi harat skuai panhat ka horu snain puch namai hatna ekira hashi kanairu namai na te pitch kana tana himari kanairu spul nai ma hina suru to korehi kat suri tareya wa virus COVID-19 manaka. Bueno, como el virus no se ha ido y sigue entre nosotros, los niños y jóvenes no han retornado a sus clases, siguen con el protocolo de cuidado y con el programa virtual y también aquellos que están manejando módulos en casa para cuidarse del coronavirus, y pedimos que también estas instituciones de salud pueden llevar programas de educación y prevención en las comunidades donde hay escuelas, para que estos niños y jóvenes sigan resguardándose del contagio del COVID-19 y también ellos pueden seguir cuidándose como se ha venido trabajando con el lavado de mano constante, tapabocas cuando ellos salen fuera de la comunidad, y en cualquier programa que ellos puedan ser invitados por cualquier institución, mantener siempre el distanciamiento. Muy masao, watihai masano risu no hotare waka, waka he waikan wayukana. Skahamoi napulero na te pitch kana iru ekira hakana himari kana iru. Watiha ura na no ho nekero ten suru tre nekira hari kayachi na ai mahai. Skahamoi sapne ona yatawa na moi prihimata na nepia ro na tom nekira hishi kana iru. Sao sapne ni karro ta na moi so hoten su kachuero tre kira ho na pulero na mure kana tuhan yara. Wachunte hamoi horu wane wairesku tra errekal men keserut kai nanai men posere hin so men tra ekira hawana men so pun nai mahai hanan te manaka namai wanepi kayata wa hiya ho hap wanepi eska hawon ota erhuten kayata men suri hipia ke cher eska hamai tu wanule kan hot watte hai au halaro shia es personan in tuayu pehekar wanai maka wai mahai maya sa ha tasmunus per no hot sahat ya no wa akwanepi ai mahai wanepi skahamai te mahat tiasat wanule kan ke mas shia ya maka wai mahai suria wai mahai ke kasnain rotun tin skuat patamana karwamai no rin tu wa arain para intensia chapuch manaka wamai homauria wa te hite hai hat karau ya o ten karau skahamai wane reha ho su tuntra nekira hankat kotto inaya skapa ali hona laura yo snai ketta ta saholo somon pana pulero nare en sulo montenekira harika wane wairena kuwa. Este es un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Si conoces algún caso de violencia o abuso sexual contra niñas y adolescentes, denuncia ante las autoridades. Para orientación, llama a las líneas gratuitas 155 o 144. Únete a la Semana Andina de Prevención de Embarazo 2020. Muchas gracias a nuestro invitado Reinaldo Ipuana, a Luis Fernando Hernández, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya watsana muina, washa kanama sokaitu,
Luis Fernando Hernández, Hotamushia, Reinaldo Ipana. Asha Harika Nasulu, tu Wanikika, Wayunak. Hotamastasi, Namuina Pushwana, Apahishika, Natapuchika. Surupana Hatka, Olímpica Stereo. Stumatu Yarai, Yawarina Wench, Wama Wayakana. Hiakana Hotamushi Wayakana, Hawasha is chicks Pulanayana. Mustu Wanikika Suru Anaswayu. Watapen here Vierno, Spuratu Yarai, Washa Wachukwa, Soto Hain, Hiakana Hotamushi Wayakana, Hirawan Wakwai.